Gracias por acercarse. Mi nombre es Emiliano Alvarez. Hoy soy concejal, pero fui muchos años secretario de Seguridad del municipio de Bahía Blanca. Y cuando me tocó ese rol, armamos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo estaba Emiliano Aguirre, que hoy les va a dar una charla sobre prevención en estafas en entornos digitales, que fue en lo que se especializó y en lo que hoy está trabajando dentro de una forma de ayudar que encontramos. Hoy me toca ser concejal, que soy de Bahía Blanca, que ya nos sigue nuestro equipo, el Consejo Deliberante, pero para poder acercar todo aquello que aprendimos en la gestión y todas las herramientas que conocemos, creamos una fundación, que se llama Fundación de Seguridad Ciudadana, y hacemos esto casi todos los días. Todos los días estamos en algún lugar, hoy con esta temática, otros días con otra, pero siempre tratando de volcar la experiencia en materia de prevención que hemos adquirido en todos estos años de trabajo. Lamentablemente los delitos en los entornos digitales y la estafa en los entornos digitales crecen todos los días de manera exponencial. Todos los días nos estamos enterando que estafaron o que cometieron un delito contra alguien que conocemos, y tiene una gravedad que la tecnología avanza a pasos agigantados y que quedan impunes. Más del 95% de los delitos que se cometen a través de los medios digitales quedan impunes. Hoy ni la justicia ni la investigación todavía está a la par de este flagelo que está ocurriendo. Miren, recién veía una estadística en España, que digamos es un país del primer mundo, en Europa el 96% de estos delitos quedan impunes, imagínense aquí. Y aquí la cifra negra es mucho mayor, porque todos conocemos a alguien que estafaron por WhatsApp y que no fue a hacer la denuncia, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, eso sucede constantemente, cada vez se perfecciona más, cada vez hay modalidades más nuevas. Y hoy la única herramienta que se conoce y la mejor es capacitarse, es aprender cómo cuidarse, y lo que más buscamos nosotros a través de esta fundación es generar multiplicadores de esto. Hoy Emiliano les va a dar una serie de consejos, muchos de ellos van a decir, sí, yo esto lo sé, o esto lo sabía, o conozco un amigo que le pasó esto, sin embargo, no lo puedo prevenir en un momento. Hoy Emiliano les va a dar muchos tips, no solo para incorporar nosotros, para incorporar para nuestra familia, sino para aquellos vecinos, para aquellos amigos. En todo momento siempre podemos dar un buen consejo en esta materia. Les agradezco mucho a los dueños de casa también, que nos han recibido. Bueno, en este caso son todos los dueños de casa, ¿no? Son todos afiliados, así que me alegra la iniciativa, los felicito. Estamos a disposición y la verdad que esta es una fundación que ahora vamos a presentarla en breve públicamente, pero bueno, va a trabajar en esta temática, en muchas otras que tienen que ver con la seguridad, así que ténganlo presentes porque en su barrio, con su club, o con su familia, o con sus amigos, también vamos a poder dar una mano seguramente con algún consejo, con alguna ayuda, con alguna capacitación. Muchas gracias a todos, los dejo con Emiliano, que es el especialista. No se queden nunca con dudas, esta es clave, porque Emiliano sabe mucho, aprovechenlo, pregúntenle todo aquello que crean que necesitan saber, pero no se vayan de acá con ninguna duda pensando, ¿y esto cómo será? No le pregunté, eso déjenlo, sáquense la estima o la vergüenza esa y pregunten absolutamente todo, que es una buena oportunidad para nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias Francisco por haberte convocado a dar esta charla. Como decía Emiliano, vamos a diferentes instituciones que abordando estas temáticas que nos preocupan. Hoy sabemos que como sociedad estamos atravesados por la masificación y el consumo de tecnologías. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez más gente y más usuarios, se estima más o menos que en nuestro país el 98% de las personas que viven y habitan en nuestro territorio tienen acceso a internet, tienen acceso a las tecnologías para hacernos obviamente la vida más fácil, porque entendemos que el uso de las tecnologías son o para conectarnos con gente que en la distancia nos impide vernos cara a cara, para hacer transacciones económicas, para tener billeteras virtuales y para muchas veces hacer de la cotidianidad algo un poco más fácil mediante el uso de las tecnologías. Estamos atravesados por la era de las tecnologías. Sí es importante que entendamos que frente a cada charla, a cada encuentro que nos merecemos como sociedad para reflexionar sobre el uso responsable de los medios digitales, entendamos que no es para salir de acá
espantados y diciendo no uso nunca más el celular, sino lo que siempre otorgamos a la ciudadanía son herramientas y consejos. Consejos para evitar caer en una posible estafa, evitar caer en un posible fraude producto del consumo de billeteras virtuales. Hoy se van a dar cuenta y a lo largo de toda esta charla vamos a ver que las modalidades van cambiando muchísimo y a medida que van mejorando las tecnologías, a veces, incluso, y muchos son saberes de la legislación vigente, vamos detrás de la legislación, producto de que hay una ingeniería social que se dedica a perpetrar delitos en los entornos digitales. Entonces, es importante que nosotros abordemos esta temática de la mejor manera, porque a veces decimos, bueno, hay consejos por todos lados, hay maneras de evitar las estafas en los entornos digitales en todos lados, pero caemos. Y acá vamos a empezar a romper un poco de algunos mitos que existen respecto al uso de las tecnologías. Porque creo que a veces dicen, no, las personas mayores son las más vulnerables en caer en estafas en entornos digitales. Y dicen, no, cada vez son más gente más grande que cae en las estafas. Eso es mentira. Estadísticamente, cada vez más jóvenes son víctimas de estafas en entornos digitales. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Yo voy a hablar con datos y con casos que sucedieron en nuestra ciudad, que merecemos siempre hablar, reflexionar, más que nada por una cuestión de pertenencia y que por ahí entendemos cómo son las modalidades que se ocurren en nuestra localidad. Vamos a ver algunas particularidades y por qué es importante hablar de los delitos en entornos digitales. Porque a veces decimos, bueno, las herramientas están, los consejos de precaución están, pero a veces no somos conscientes de que hay cuestiones que tenemos que ver con demasiada minuciosidad y que tenemos que comprender también que son cosas muy nuevas. Y al ser nuevas, el nivel de desconocimiento es alto. Vieron que hoy está muy de moda la inteligencia artificial. ¿Han escuchado hablar de inteligencia artificial, de todo esto que vos le preguntás a ChatGPT y te resuelve algunas cuestiones que tienen que ver con el estudio, con la cotidianidad? Te hace cosas que nunca nos hubiéramos imaginado como sociedad recurrir a un medio tecnológico para poder hacer una vida un poco más fácil. Hoy también se utiliza la inteligencia artificial para hacernos pasar por una persona que quizás creemos que conocemos y no es alguien que conocemos. A veces utilizan el robo de la identidad en una cuenta de red social, como en el Facebook, o en el Instagram, o en el TikTok, para sacarnos información y nosotros creer que estamos hablando, que estamos dialogando con alguien que verdaderamente conocemos y que no es. Hoy también aparecen las nuevas modalidades de delito que tienen que ver con llamados que se hacen pasar por alguien que representa a una entidad bancaria o una entidad de algún servicio público como Camusi, como EDE, como de la Luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va mutando y va mejorando. ¿Por qué decimos que va mejorando? Porque cada vez se hacen de esa ingeniería social para poder tratar de quitarnos información importante y valiosa. ¿Y por qué es importante hablar de los delitos en los entornos digitales? A modo de reflexión y a modo de introducción. Primero porque hay varias cuestiones que hay que analizar respecto de la vulnerabilidad. Primero, el ladrón se esconde bajo el anonimato. Antes, un robo convencional, hace 20 años atrás, ocurría en un lugar, en un espacio público, en la intimidad de tu hogar, de tu domicilio, pero ocurría cuando se concretaba un hecho delictivo viendo a una persona frente a frente, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo con eso. Podía pasar en la plaza, en la vía pública, en cualquier lado. Hoy esa situación ya no se ve más, porque esa situación, quien te puede robar información, datos privados de cada uno de nosotros, saben que es anónimo. ¿Y qué quiere decir que es anónimo? Ustedes que son de la jerga, de la familia judicial. Entendemos de que si yo hago una denuncia y quien está implicado es una persona que está en otra provincia, ya la jurisdicción no es la misma. Las cuestiones que tienen que investigar tienen que ver diferentes fronteras y diferentes estados de investigación. Lo mismo pasa si tenemos que solicitar información a Microsoft o a Google o a quien sea, que las legislaciones son de otros países. No todos vivimos bajo el mismo manto de la ley en todos los países. Por eso es
al final de esta charla, y a modo también de reflexión, vamos a ver un poco el concepto de ciudadanía digital, que es para traernos un poco de reflexión acerca de las redes sociales. Yo me voy a guiar, voy a tratar de guiarme, tenemos el cañón, voy a ver si me traen ahora un cable para poder conectarlo al cañón. Pero me voy a guiar un poquito con lo que les quiero mostrar. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el aumento de... perdón, pensé que te estaba molestando con el aumento de las tecnologías, se nos contaba, el aumento del consumo de billeteras virtuales y la disminución del acceso seguro. O sea, hay dos aumentos circunstanciales en la era digital, que es el acceso a la tecnología, el acceso a las billeteras virtuales, pero también viene en decaimiento las normas de seguridad que hoy existen. Y cuando hablamos de normas en general, normas que tienen que ver con que las normas en el mundo digital desconocen de fronteras entre países. Quien te puede robar puede ser el vecino que está al otro lado, puede ser el que está en otro país, y las legislaciones no son las mismas. Entonces, en el mundo digital y en el ciberespacio las fronteras se hacen un poco difusas. También es importante destacar en una línea de tiempo cómo fue mutando el uso de las tecnologías. Fíjense, para hablar un poco en términos generales de la línea histórica. En 1993 se sanciona la Ley de Defensa del Consumidor. Seguramente muchos la deben conocer, esa ley que trata acerca de lo que tenemos como consumidores, los derechos que tenemos como consumidores al recibir un producto, al consumo, al todo lo que tiene que ver a que lo que yo compre y lo que yo vea al momento de realizar una transacción económica esté de acorde a las normas que están establecidas sobre el producto que quiero ver. Eso no es algo nuevo, es algo que surgió en 1993, pero también es importante traerlo a colación porque muchas estafas empiezan y surgen de las plataformas online en donde uno quiere comprar un producto, cree que compra un producto y de repente se encuentra con que el producto ese o la página esa no existe, no es una página verdadera de Instagram o de Facebook, o muchas veces utilizan, cuando uno pone un producto a la venta en el marketplace de Facebook, a veces también aparecen estas personas que se dedican a delinquir para hacerse pasar por alguien, te dicen te transferí determinada cantidad de dinero y me equivoqué, te transferí más. Vamos a ver bien en puntualidad este tipo de particularidades para que ustedes más o menos tengan un panorama de qué es lo que estamos viendo respecto a los delitos en los entornos digitales. En el 93 la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor. Hasta el 2000, las leyes más fundamentales. Se habla en el 2000 recién se empieza a hablar de la protección de datos personales, los habeas data, disposiciones relativas a la protección de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se empieza a hablar de que todo lo que pueda llegar a vulnerar mi información personal respecto de, ya sea cuando vas al hospital y tenés un historial clínico y esas cuestiones, se empieza a hablar un poco de la privacidad, pero que apunta un poco a entender que ya las nuevas tecnologías se tienen que ayornar al resguardo de mi identidad y a mi datos personal que pueda llegar a vulnerar mi integridad. ¿Se entiende? Eso se sanciona en el 2000. En el 2001 es algo muy importante, se firma un convenio que se llama el Convenio de Budapest, en donde se habla sobre el ciberdelito en un Consejo de Europa. O sea, ahí se empieza a hablar que empiezan a existir ciberdelitos. Obviamente que en el 2001, tanto en Europa, en Argentina, en menor grado, pero en Europa, ¿cuáles eran las mayores características del ciberdelito? Tenían que ver con hackers y esas cuestiones que se metían en la computadora. ¿Se acuerdan? Hace 10, 15 años atrás nos preocupábamos porque no se nos mete un virus en la computadora. Hoy no solamente eso, no se nos mete un virus en la computadora, se nos mete alguien que nos roba la billetera virtual, nos saca dinero que tiene que ver con nuestros saberes, nos sacan préstamos, créditos, etcétera, etcétera. Es una ingeniería que está apuntada a quitarnos información mucho más valiosa que tiene que ver con lo pecuniario. Entonces, este convenio en el 2001 se empieza a hablar acerca de la importancia del ciberdelito y cómo empezar a tratar de ponerlos en los códigos penales, cómo se empieza a hablar de quien cometa cualquier delito respecto a esto tiene que tener alguna pena. Y ahí empezaron a hablar de que
existía un ciberespacio el cual merecía ser atendido para evitar ser víctima de estafas. En menor medida porque no existían las billeteras virtuales y lo que hoy conocemos como la normalidad. Después, recién en el 2008, se introduce en el Código Penal de nuestro país, se introduce en el Código Penal los delitos en los entornos digitales, lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de la integridad sexual, lo que tiene que ver con, ya se empieza a tipificar el delito de quien extorsione o que quiera que vulnere nuestra integridad, será penado con determinados meses o años de prisión. A quien también reprodujera material que pueda vulnerar también nuestra integridad, o quien robe información, etcétera, etcétera. Todo lo que tenía que ver, porque obviamente ya en el 2008 estamos hablando de que la gente tenía redes sociales, ya la gente se manejaba mediante los entornos digitales de una manera diferente a la que estaba acostumbrada, ya no estaba pendiente de una computadora sino de un celular. Entonces, bueno, en el 2008 se empiezan a tipificar algunos delitos en el Código Penal de nuestro país. En el 2013 se sanciona la ley de grooming. ¿Saben lo que es el grooming? ¿Escucharon alguna vez del grooming? Nosotros hablamos muchísimo, yo voy mucho a los colegios, sobre todo primarios, porque obviamente antes hablar del grooming era hablar. El grooming, para quien no lo sabe, es la situación en la que un adulto acosa a un niño, niña o adolescente mediante el uso de las redes sociales, con fines de captar información privada de esos niños. Lo digo así por una cuestión pedagógica. Pero por lo general lo que se busca es la captación de información privada de menores para después obtenerlas o venderlas, comercializarlas, etc. Bueno, en el 2013 se sanciona la ley de grooming. Recién en el 2017 en nuestro país se adhiere al convenio de Budapest. O sea, fíjense cuánto tiempo pasó en el 2001, se creó ese convenio de Budapest y en el 2017 se adhiere Argentina a ese convenio. Pasaron muchos años. Y en el 2018 se modifica la ley 27436, que es la representación de imágenes sexuales de menores de 18 años, porque se entiende de que empezó a existir un comercio detrás de la información privada de niños, niñas y adolescentes. Entonces se modifica para entender que quien cometa el delito de reproducir o de comercializar imágenes con contenido sexual de menores de edad tiene penas mucho más graves. Por lo general tienen que ver con el grooming, tienen que ver con la captación de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una breve línea de tiempo que a mí, a título personal, me parece interesante porque ha pasado muchos años, pero quizás a veces las normativas van muy detrás de lo que nosotros quisiéramos que la realidad de hoy día nos presenta. Si ahora me dicen qué es lo que más les preocupa a los adultos, aparte de los delitos en los entornos digitales, ¿qué es lo que más nos preocupa a quienes vamos a colegios, instituciones educativas, etcétera, etcétera? O seguramente ustedes tienen hijos adolescentes. La ludopatía. Hoy está muy, muy presente en las escuelas, dado que cada vez hay más chicos y chicas menores de 18 años que están padeciendo esta problemática. Y cuando hablamos de ludopatía hay gente que no puede controlar el tema del impulso del gasto de dinero, utilizando los medios tecnológicos, endeudándose, generando problemas hacia los mayores, hacia los adultos responsables. Entonces, es una de las cosas más importantes. Ahora, la ley de ludopatía, si alguna vez tuvieron la posibilidad de leerla o de interpretarla, nos daremos cuenta que habla para personas mayores de 18 años. El Estado establece protocolos de actuación o protocolos de resguardo, de cuidado de aquella persona que tenga adicciones a un juego, pero que sea mayor de 18 años. No hay nada escrito a los menores. Y hoy la problemática afecta cada vez a menores de 18 años. ¿Pero por qué decimos, la ludopatía, por qué está orientada para mayores de 18 años? Porque cuando se creó la ley, quien iba al bingo o quien iba al casino tenía que presentar un documento. Hoy en día no presentamos nada para tener una red social. No presentamos nada para tener una billetera virtual, salvo el documento, pero que eso no me garantiza de que yo no pueda mentir o no pueda falsificar mi identidad para poder acceder a determinadas cuestiones. Hoy cada vez más chicos y chicas mienten en su edad para poder acceder a las redes sociales que más les gustan.
Entonces, son conductas que merecen el análisis y el estudio constante. Y acá hay dos cuestiones que me parece también importante mencionarles a ustedes: la diferenciación entre el delito informático y el delito ciberasistido. El delito informático es aquel que se comete en el entorno digital, ¿no es cierto? O sea, que cuando, por ejemplo, te roban la billetera virtual, te hackean el Instagram o te hackean el WhatsApp, o te pasan todas cuestiones que tienen que ver con los entornos digitales. Y el delito ciberasistido, el ejemplo más claro, es cuando nosotros otorgamos alguna información que después puede ser utilizada para robarnos de otra manera. Por ejemplo, si yo le digo, vendo esta mesa que está ahí, la voy a poner en la venta, 50.000 pesos la vendo para el marketplace. Entonces le digo a quien esté interesado del otro lado, venite después de las 5 a buscarla, porque yo antes de las 5 no hay nadie en casa. Entonces ya esa persona, que quizás no tiene fines de robarme, ya sabe de que antes de las 5 de la tarde ahí no hay nadie en casa. Entonces vamos a robar. Entra a mi casa y me roba. Entonces, producto de una acción que cometí en un entorno digital puede diferir en otro, es como una asistencia a que se cometa un ilícito, o por ejemplo el caso más claro cuando por ejemplo pasa que se vulnera la integridad sexual de un menor y después se concreta el encuentro entre un adulto y un menor mediante el primer caso que fue el grooming, ¿no? El acoso por parte de un adulto a un menor. Eso se dice delito ciberasistido, que son dos variables de las más comunes que existen en nuestra sociedad. Después es importante, hay que entender algunas particularidades de las estafas. Primero, yo ya se las había mencionado, lo que tiene que ver con la competencia legal, con la identificación del autor. Hoy Emiliano nos decía que más del 95% de los casos de estafas en entornos digitales son difíciles de esclarecer, producto de que el identificar a quien nos está robando del otro lado es mucho más complejo, porque es un agresor anónimo. Entonces se nos hace muy complejo y de todas maneras tratar de esclarecerlo es muy difícil porque, como les digo, hay una ingeniería muy establecida para poder robarnos billeteras virtuales, la identidad, etcétera, etcétera. Que es importante que sepamos también que todo lo que tiene que ver, más allá de lo pecuniario, de la billetera virtual, que por ello hablo mucho, todo lo que tiene que ver con los datos privados de cada uno de nosotros es lo que más nos debería afectar. Hoy sabemos que como leyes del consumidor, como consumidores tenemos derecho a que si no hicimos una compra, el banco nos tiene que reconocer y devolver esa compra que no hicimos. Sucede en la cotidianidad, sucede en la realidad, pero lo que nosotros, lo peor de todo que nos puede pasar es el robo de nuestros propios datos privados. Eso es lo que por ahí más nos debería afectar como sociedad, producto de que nos hackean cuentas de Instagram, cuentas de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y el delito se puede proliferar en otros delitos más importantes. Por ejemplo, cuando hablamos del spoofing, la famosa suplantación de la identidad, hablamos de que cuando alguien se hace pasar por una persona que creo que conozco. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que alguien les escribió una vez por WhatsApp y le dijo, che, ¿sabes que necesito hacer una transferencia a tal persona? Y pues sí, no hay drama, yo te transfiero. Son los casos más comunes que existen en nuestra ciudad. Sí, yo te transfiero, no hay ningún drama. Y transferimos y de repente nos damos cuenta que a los 20 minutos nos dicen, che, me hackearon en el WhatsApp, tengan cuidado, no transfieran a ningún lado. Solemos caer en esas cosas, pero ¿por qué? Porque a veces pensamos que estamos hablando con alguien que conocemos y que en realidad no es así. Entonces, la afectación a la privacidad de cada uno de nosotros tiene que ser importante a la hora de analizar las particularidades de los delitos en los entornos digitales. Y como les decía, hace años atrás había diferentes tipos de delitos en entornos digitales que tenían que ver al principio con programas maliciosos, con virus, con correos que nos llegaban y que nosotros hacíamos clic y de repente se nos apagaba la computadora,
con todas esas cosas que hasta el año 2008-2009, que lo empezamos a utilizar un poco más de la tecnología de los celulares, lo veíamos más en computadoras de escritorio. Cuando hablo de computadora de escritorio, comprenden que es el monitor, que no es el celular. Después, lo otro, lo más novedoso es la ingeniería social, es este tipo de modalidad de estafa en donde te roba la identidad, te roba la billetera virtual, te hackea las cuentas de correo, y después lo más importante es la violación de también otro ramo importante, la violación de la privacidad en cuanto a los datos privados que yo puedo aportar a las redes sociales. Y acá vamos a traer algo que para mí es muy interesante, que debatamos y que charlemos. A veces no comprendemos que la privacidad en redes sociales, la privacidad de los entornos digitales, a veces se torna muy difusa, porque creemos que por subir una foto o una historia a Instagram, esa historia o esa foto no está siendo privada, o es privada porque yo tengo la cuenta privada, o porque yo tengo mis datos en un grupo selecto de personas, o porque comparto una información en un grupo de WhatsApp. Déjenme decirles que nada en redes sociales es privado, nada en redes sociales se disfraza. Hay un falso concepto de la privacidad. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque si yo les pregunto, che, si mandamos una foto que se puede ver una sola vez, ¿esa foto se borra del chat? ¿Qué creen ustedes? Acá me dicen que no. ¿Mandaron alguna vez una foto que se pueda ver una sola vez? No. Sí. Ah, bueno. Hay una modalidad que tiene WhatsApp, por ejemplo, de mandar fotos por una única vez, que se pueda ver una única vez. Entonces vos la mandás, por ejemplo, vamos a mandarle a Fran una foto de ahora. Quédense tranquilos que es una foto de ustedes. Entonces hay una modalidad que hay un 1 ahí. Entonces yo lo activo. Foto configurada para verse una sola vez. A Fran le va a llegar, se ve así, porque no se ve la foto entera. A Fran le va a llegar un mensaje en donde se ve una foto, y esa foto la va a poder ver una única vez él. Esto es muy importante que nosotros entendamos, que él va a hacer clic ahí y la va a ver. Después cuando cierre esa foto, la va a dejar de ver y no la va a poder ver nunca más. Exactamente. Y si cierro, ahí se ha abierto y no la puedo ver más. Exactamente. Son particularidades que tiene WhatsApp, son particularidades que tienen las redes sociales. Esa foto queda guardada en base de datos. En base de datos que obviamente no están acá en Chiclana en 300. Yo siempre lo trato de hablar con adolescentes. Porque hay cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad de la integridad sexual de adolescentes, producto de conductas propias de adolescentes y de adultos, de todos, porque tenemos que aclararlo bien. Todos entendemos que hay situaciones en las cuales la vulnerabilidad de la información que yo creo que no se registra o que queda borrada, es algo que tenemos que discutir constantemente. En Internet nada es privado. En Internet todo es vulnerable. Si una de las, fíjense, tipos de problemas más comunes: programa malicioso, ingeniería social y violación de la privacidad. Esto sobre todo tiene que ver con el concepto de que a veces en Internet no existe la privacidad. Por más de que yo diga, no, pero si en mi grupo de WhatsApp solamente estamos mis amigos más íntimos. No, pero si yo mando una foto que se puede ver una única vez, no se puede reproducir. Pero si yo agarro si yo a lo que le mandé a Frank le saco una foto, esa foto ya se viralizó. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. En redes sociales nada es privado. Por más de que dure una historia 24 horas y después no la pueda ver, salvo quien la subió, nada es privado, todo queda registrado, y la violación de la privacidad puede ser utilizado para fustigarme, para chantajearme, para amenazarme, etc. Son herramientas de la ingeniería social para que nosotros después sintamos vulnerabilidad en estos entornos. Por eso es importante que toda información que consideren ustedes que sea delicada o privada, o que sientan que la pueden hablar cara a cara, por ahí tratar de evitarnos el
tema de los usos de las tecnologías y ser un poco más duchos en esas cuestiones. Te pongo un ejemplo, siempre me gusta hablar con ejemplos. Hace unos días atrás mi papá me dice, te tengo que dar una noticia, pero no te la puedo decir ahora. Digo, bueno, está bien, perfecto. Digo, cuando nos veamos me la contás. Cuando nos vimos me contó y me fue a buscar, cambió el auto. Entonces, y le digo, bueno, pero está bien que hayas tomado esa decisión porque a veces acciones que nosotros tenemos que en la cotidianidad o cuando compartimos, no, me tengo que ir al banco porque tengo que ir a sacar dólares o a comprar o cobré o en los grupos esos de WhatsApp que dicen, che, ya depositaron. Esa información privada que puede ser utilizada en nuestra contra. Y sobre todo, porque la ingeniería social de quienes cometen delitos en entornos digitales desconocen, o sea, conocen muchísimo de cómo se manejan. Pero a veces decimos, me hackearon el celular, pero yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta y por ahí hago clic en un enlace de dudosa procedencia y no sucede nada. Mi vida con la billetera virtual sigue como si nada, comparto información con mis amistades y con mis amigos más íntimos como si no pasara nada, y de repente voy al banco porque escribí en el grupo, en el grupo familiar, voy al banco porque hoy depositan la pensión, la jubilación, el sueldo, lo que sea, y vas y de repente te encontrás con alguien que te está saltando que tenía información. Y dices, bueno, pero ¿cómo saco esa información? Y muchas veces son acciones que nosotros hacemos ya hasta les diría inconscientemente utilizando las redes sociales y los entornos digitales. Por eso hay que usarlos con cautela. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora en más no voy a publicar nunca más nada cuando me vaya de vacaciones y disfrute afuera de mi familia. No. Lo único que les decimos es, si te vas de vacaciones y vos querés publicar cosas en redes sociales y no sabes garantizar la privacidad de tus redes sociales, evita de que esas fotos se publiquen estando vos afuera de tu casa. Porque a veces queremos subir fotos de nuestra cotidianidad, lo que estamos haciendo en el momento, y no somos conscientes de que a veces a los delincuentes les dejamos puertas abiertas y conocimientos que por ahí puedan hacer daño a nuestra seguridad. Eso es importante lo que tengamos en cuenta. Y después, las modalidades más frecuentes. Y acá vamos a entrar en los ejemplos. Primero el phishing. Miren, les voy a decir phishing, smishing, spoofing. Todos conceptos en inglés. Todos conceptos en inglés. Pero me dicen, ¿por qué hay conceptos en inglés? Porque a veces, todavía, al castellano no hay una traducción de estas modalidades. Yo se lo voy a explicar a cada uno cuáles son las modalidades más comunes, pero para que también reflexionemos como sociedad, que nos hace falta también un poco de hablar más de los entornos digitales y de los delitos, porque incluso no hay todavía conceptos que estén traducidos al castellano. Entonces, por ejemplo, el phishing se compone de qué mecánica? De las páginas falsas, de las encuestas falsas, de los links falsos. Todo lo que parece ser cierto, pero que en verdad no es cierto. ¿Y cuál es la modalidad? Y me llega un mail de Camuso, me llega un mensaje del Banco Provincia. El Banco Provincia jamás te manda mensaje de nada, salvo que te mande un correo electrónico. Digo Banco Provincia, puede ser cualquier banco. Salvo que sea un correo electrónico donde te avise algún movimiento bancario, algo por el estilo. Hay que tener mucho recaudo porque, y en esto sí hay que ser claros, un mensaje en donde haya un link de dudosa procedencia puede ser un mensaje que derive en una estafa. Puede ser un mensaje que en el momento no suceda nada, porque yo le voy a dar clic y no va a pasar nada. Pero quizás hay alguien que se está metiendo en mi computadora y hay alguien que me puede estar robando datos de clave, de billeteras virtuales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la modalidad del phishing? Justamente esa. Hacernos creer que estamos frente a una página verdadera y es una página falsa. ¿Sí? Después tenemos el phishing con B corta. El phishing es el llamado telefónico. Y acá sí, estadísticamente, hay una realidad que tiene que ver con las personas más grandes. Las personas más grandes son las más vulnerables a caer en la estafa de la modalidad del phishing. El phishing es el llamado extorsivo.
El phishing es el llamado extorsivo. Y hay particularidades del llamado extorsivo. Primero, se presenta bajo una situación que a nosotros no nos parece cotidiana, porque por ejemplo, nos llaman a las 2 de la mañana, nos llaman a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, diciendo que son de una entidad bancaria, diciendo que son de una entidad oficial, y donde no es cierto. Donde caemos porque a veces estamos como más distraídos y no nos damos cuenta de que nos está llamando para ofrecernos algo, para decirnos que tenemos que hacer una determinada acción, es alguien que nos puede estar estafando. El phishing hoy aparece, antes decíamos, somos del banco, le pedimos que ponga estos 4 dígitos que les va a aparecer ahora. Ya no, hay tanta ingeniería en aplicar un llamado extorsivo que ya con el simple hecho de descargarte una aplicación puede suceder que caigamos en una estafa. La semana pasada me sucedió una situación de una estafa en el entorno digital a mi vecina. Mi vecina del centro. Muy nueva, fresca, por supuesto, donde la llamaron por teléfono diciendo tenemos una, ¿cómo es? Vos solicitás de Camusi, solicitás el subsidio para jubilados. Mi vecina dice sí, yo quería el subsidio. Ella había completado un formulario, pero no era que, ella me dijo que había completado un formulario, no era que había completado un formulario, había comentado en la página del Banco Nación, había puesto un comentario de que quería recibir información. O sea, fíjense la ingeniería de que alguien está pendiente de lo que yo comento en las redes sociales para contactarse conmigo. Obviamente se contactaron con ella, la llamaron y le dijeron, nosotros no le vamos a pedir ningún dato privado. Tengan en cuenta, señora, de que hay muchas estafas virtuales y tiene que evitarse ser víctima de cualquier tipo. Lo único que le vamos a pedir es que entre al Play Store y se descargue tal aplicación. Entonces, se descargó la aplicación, le dijeron que la conecta a Wi-Fi. Cuando se conectó a Wi-Fi, empezó a sospechar y se metió en la cuenta del Banco Nación y vio cómo le robaban dinero automáticamente. Y se me empezaban a sacar de 70.000 pesos. Y yo ponía ahí, y yo ya no sabía qué hacer, corté, fue una situación muy traumática y me puse tan mal que no sabía qué hacer. Corté, desinstalé todo y le digo, eso justamente porque las modalidades van modificándose. Antes te aparecían y te decían, ponga estos números que le vamos a mandar ahora a continuación en la pantalla. Siempre caen en ese tipo de modalidades. Ahora ya no. Ahora ya te dicen, no, hacé clic en tal lado, descargá. Fíjense que descargando una aplicación roban información. Y se contactaron, porque es como una antena que hacen, como una antena digital, donde se contactan con el Wi-Fi de la casa. Y mediante ese Wi-Fi acceden a tu cuenta bancaria, sin necesidad de acceder a claves y nada por el estilo. O sea, es un virus que es muy masivo. Exactamente, pero porque es un negocio. Entonces, ¿qué recomendaciones prestamos ante esa situación? Primero, estar atentos. Si nos ven, por lo general los llamados extorsivos aparecen a las 2 de la tarde. Y los que tienen que ver con la cuestión pecuniaria, con la cuestión del banco, son a las 2 de la tarde antes de que cierre el banco. Porque siempre pasa eso. Nos llaman antes de que cierre el banco y por lo general es antes de un fin de semana largo, de jornada extendida de receso bancario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo tengo que prestar atención a algún llamado falso que puede venir de WhatsApp, de llamada en línea, de lo que sea? Siempre teniendo en cuenta los horarios antes del cierre bancario. O los horarios, por ejemplo, de 19 horas, que por lo general la línea directa de atención al cliente termina a las 20 o a las 21. Siempre sucede en ese momento, en donde yo estoy en la tranquilidad o de mi casa, o terminando de almorzar, o estando por acostarme a dormir la siesta, o estando por cenar, etcétera, etcétera. Suceden en ese tipo de encuentros. Importante, sí. Disculpa, en el caso, por ejemplo, de esa señora que Sí. dice eso, ya una vez que vos tocaste de mí y entraron, no puedes hacer nada. Lo único que puedo hacer es desinstalar la aplicación y listo, y hacer la denuncia. Ah, perfecto. Ahora
igual que ese tranquilo, que vamos a ver qué es lo que se puede hacer ante cada situación. Porque, ojo, también hay derechos que nosotros tenemos, por eso el derecho de los consumidores que se sancionó en el 91, en el 93, es algo muy importante porque también en muchos casos se utiliza esa ley para garantizar que las cosas, que el banco se haga cargo de la devolución. Porque cuando hizo la denuncia, cuando realizó la denuncia en el banco, le habían sacado un préstamo por 3 millones de pesos. Le habían sacado 400.000 pesos que tenía, que había cobrado hace poquito la jubilación, la pensión. Y así, o sea, la habían. Y lo peor es lo peor eso, porque de última, el dinero tarde o temprano te lo devuelve. Te lo devuelve porque es un proceso largo. Porque obviamente es como un delito que te pasa en la vía pública, es como cuando vas con la billetera y te devuelven y te roban la plata. Si vos tenés un seguro, bueno, te devuelve el seguro la plata. Lo mismo pasa con los entornos digitales. Pero más allá de todo eso, yo me quedo con una reflexión que me dijo ella. Yo me pasó eso a las 2 de la tarde. Me dice, y yo no sabía qué hacer, si llamarte o no llamarte. Porque yo trabajo en el Consejo Liberal, estoy muy cerquita de donde trabaja ella. Le digo, ¿por qué no me llamaste? Y porque me sentía muy mal, me sentía una tonta. Y no quería molestarte y no quería hacer una carga. No, vos y no quería llamar a los hijos porque no quería molestarlos tampoco a los hijos. No, mal, no. Entonces, eso es lo que solemos hacer. Y acá me entro en el juego pedagógico de entrar a la culpa. La culpa, de decir, no, pero ¿dónde te metiste? ¿Y qué hiciste? Y, no, pará, tranquila. Mira, ¿te pasó esto? ¿Me puede pasar a mí? Cuando hablé con mi hijo me decía, mira, hoy a un compañero mío que tiene nuestra edad le robaron $3.000. O sea, de la misma manera. Entonces, ¿esto tiene que ver con la edad de cada uno de nosotros? No, no tiene nada que ver con la edad. Es más, la gente grande es de no hacer clic en mensajería que no conoce. El phishing es más alto en personas mayores, pero el phishing, que es el de las páginas falsas, la persona es menos de caer en ese tipo de estafas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la gravedad? Las dos de la misma manera. Las dos de la misma manera. ¿Y por qué hablamos de phishing y hablamos de personas mayores? Porque la gente grande tiene otra escuela en donde la palabra tiene un valor mucho más significativo. Hay mucha más confianza. Vienen de otra época donde si apareció una llamada de alguien que estaba en peligro o bajo una situación de peligro, uno recurre a ponerse mal, a estar alerta. Porque estas llamadas ocurren a las 2 de la tarde, pero también ocurren a las 10 de la noche y también ocurren a las 2 de la mañana. Donde te llaman y te dicen, mamá, ¿me escuchás? Sí, ¿qué pasa, hija? ¿Qué te pasó? Hijo, ¿qué? Mamá, me robaron, me tienen ahí. Y hay alguien que, ¿cómo nos ponemos cuando nos llama alguien bajo una situación de emergencia? O hijo, hija, o soy yo. Y lo primero que decimos, por ejemplo, ¿sos vos, Fran? Sí, más soy yo, Fran. Y caemos. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Si va a pasar alguna situación, y ojalá que nunca le pase, pero si va a pasar una situación de emergencia, nadie nos va a llamar por teléfono. Bajo una situación desesperante como estamos viendo ahora en los llamados extorsivos. Y sobre todo en los horarios que están sucediendo las estafas en entornos digitales, el famoso phishing. Entonces, hay que detectar dos cuestiones. Primero, el horario en donde aparecen y la emergencia o la solicitud de que vos hagas algo. Siempre te piden que hagas algo. O que descargues una aplicación, o que pongas 4 dígitos, o que vayas a un cajero, o alguna situación de acción que vos tenés que hacer respecto a un llamado. Y lo segundo, lo pecuniario. Puede ser que alguien te diga, che, te estoy llamando porque, no sé, te voy a poner a vos, Fran, de ejemplo. Te llama Fran. Soy Fran, mirá, necesito que se me podés mandar plata a esta cuenta. Sí, Fran, ya te la transfiero. Dale, perfecto, yo después te la giro. Cuando tenemos que estudiar los delitos en los entornos digitales, tenemos que estudiar eso. La cuestión pecuniaria y la cuestión de las situaciones raras que no son normales en nuestra cotidianidad. Por eso te sugiero,
Si tienen horas de descanso, poner el celular en silencio para evitar cualquier tipo de situación que pueda ponerlos mal, que nos pueda poner mal. Yo, la verdad, mi teléfono vive en silencio toda la vida, así que si alguien me va a llamar a la madrugada se va a matar llamándome, porque la verdad que yo no atiendo jamás el teléfono cuando estoy durmiendo, y más que a veces tengo que mirarlo para ver cuando tengo una llamada partida. Eso como consejo, para evitar ser víctima de un llamado extorsivo. Segundo, presten atención, no dar datos. Hola, hablo con Francisco Boján. Sí, ¿con quién quieres hablar? No es hablo con quién quieres hablar. ¿Entendés? O te dicen, el otro día me llamaron a mí diciéndome del banco, me llamaron a las 4 de la tarde, tenían una oferta del banco que había salido sorteado por un premio de un crédito. Yo mirá, les digo, me dicen, dame tus 3 últimos DNI. Si sos del banco lo tenés que tener. Los primeros, segundo. Del banco no son, les digo, porque son las 5 de la tarde y el banco se borra a las 3. Así que a mí no me vengas a mentir, y automáticamente corto. Entonces, quizás esas cosas no significan nada en nuestra cotidianidad, pero hacen a la diferencia de entender que si recibo incluso un mensaje de alguien que yo conozco, como por ejemplo el caso del spoofing, de la suplantación de identidad. ¿Y cómo surge el spoofing? El spoofing es cuando se suplanta la identidad. Cuando yo hago clic en algún enlace de dudosa procedencia, por un mail que me llegó, por un link que vi por internet, por lo que sea, aparece la situación en la cual a mí me hackean mis datos en el celular y después empiezan a mandar mensajes de mensajería por WhatsApp o por cualquier plataforma que yo no veo, porque esa ingeniería está diseñada para que yo no vea. Suben una historia diciendo vendo dólares a 900 pesos y todos van corriendo atrás. Dale, ya te transfiero, dámelos. Fran sube una historia subiendo que vende dólares a 900 pesos. Salimos todos corriendo, decimos, vamos, dame los que tengas. Y bueno, dale, genial, transferímelo a dar cuenta. Y yo te lo llevo a mi casa. Y Fran ni se enteró de que subió esa historia. Y Fran ni se enteró de que escribió a gente, porque no te das cuenta, porque justamente esa ingeniería social está diseñada para que vos no te des cuenta de las acciones que se cometen. Entonces, ¿de quién va a depender? Ya no de Fran, que no sabe que le hackearon el teléfono, sino de los que tienen alrededor. Che, Fran, me escribiste, subiste una historia con un que estaba vendiendo. ¿Qué onda? ¿Es cierto eso? O lo vemos cara a cara, lo resolvemos, pero es algo raro. Es algo raro, es algo muy común y que sobre todo los chicos y las chicas que son más chicos que nosotros caen en este tipo de estafas. Ahora, por ejemplo, si a vos te llaman y vos te das cuenta que es una estafa importante, ellos te pueden volver a buscar. Sí, te pueden volver a buscar. O sea, estás en la mira. No es que estás en la mira, sino que ellos lo que hacen es un estudio. Es decir, pero como te vieron una vez, se pueden meter. Hay mucha gente que constantemente está sufriendo los llamados de gente por todos lados, que no sabe ni de. Claro, que te llaman, a mí también, pero ahora los celulares vienen con algunas particularidades. Los celulares más nuevos, que tienen que ver con el tema de que un posible llamado de spam. Entonces, cuando te dicen posible llamado de spam, vos directamente cortás y pones que sí, que es spam. ¿Por qué tenemos que decirle a la ciudadanía que corte? Porque a veces es una encuesta que está buena responderla porque te pregunta acerca de los gustos y preferencias tuyos, pero la mayoría de las veces es alguien que te quiere vender algo, o que te quiere ofrecer algo, o que te quiere estafar. Entonces, entre caer en una estafa en un entorno digital y no atender ningún número que no conozco, y yo me quedo por no atender ningún número que no conozco, porque si entre ustedes se deben tener en sus contactos, che, cambié el número, te aviso para que tengas en cuenta, soy tal persona, listo. Ha pasado casos de spoofing muy comunes que me han llegado notificaciones de che, cambié mi número, agendame. Y yo miro, una amiga Maggie, Maggie, ¿cambiaste el número? Sí, soy yo, amigo. Ella nunca me dice amigo. Nunca. Siempre me dice gordo. Sí, soy yo gordo. No. Y miro y digo, me puse a mirar bien. Y había cambiado, pero aparte la característica del teléfono era de otro país, incluso. Pero tenía la misma foto
perfil, el mismo estado, todo igual. Y yo, si seguía la conversación con ese perfil, era probable que iba a caer en alguna estafa, porque es una muy amiga mía. Que si me decía, che, o me giras plata, o alguna situación pecuniaria, iba a caer porque yo confío y pensaba que estaba hablando con una persona que es mi amiga de verdad. Pero uno tiene que tener ese tipo de mentalidad fría, de pensar las cosas, para no caer en esas cuestiones. Sobre todo para evitar transferir. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes en los entornos digitales? Transfieren dinero. Por ejemplo, te digo, necesito que me transfieras plata. Y vos transferís a una cuenta que nada que bueno, pero me lo pidió alguien que yo conozco, listo, yo le transfiero. Esa plata seguramente que fue una cuenta apócrifa, que ya no está en uso, y después de ahí se automáticamente viró para otro tipo de cuentas, y así van moviéndose. El movimiento de dinero en las billeteras virtuales es tan rápido que por eso también hay una dificultad en cuanto al esclarecimiento, porque no se sabe para dónde se dispara la plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos, nada más. Después, el marketplace, las ventas online. Fíjense que siempre decimos, che, traten de, si van a vender un producto, traten de que la persona que les quiera comprar el producto sea una persona confiable. Y duden de toda aquella persona que tenga apuro y que no sea de esta ciudad. Por ejemplo, en el marketplace es muy común poner productos a la venta, porque el marketplace nos hace la vida más fácil en el Facebook. Cuando queremos sacarnos encima un juego de silla que queremos cambiar, lo vendemos y como no conocemos a nadie que quiera comprar, lo ponemos en el marketplace. Aparece la situación de que aparece alguien y te dice, che, te lo quiero comprar, yo soy de Córdoba, de Santa Fe, de donde sea. Ya te giro la plata. Bueno, perfecto, listo. Va a ir alguien a retirarlo mañana. Che, tanto apuro tenés, no sos de acá, va a venir alguien mañana, ya me querés transferir la plata. La cuestión esa hay que estudiarla muy bien. Bueno, listo, perfecto. Lo más probable es que nosotros otorgamos el CBU. Te paso mi CBU para que puedas hacer la transferencia. En el CBU estamos entregando un número muy delicado, que tenemos que tener cuidado porque hay veces que la ingeniería social está tan a la orden del día que con el propio CBU, con nuestro propio número de documento, hacen y deshacen lo que quieran los delincuentes en los entornos digitales. Entonces, ¿qué pasa? Te llaman después y te dicen, che, te transferí, en vez de 50.000 pesos por el juego de sillas, te transferí 500.000, me equivoqué. Y vos vas a tu cuenta. Hay dos caminos. No te fijas y decís, bueno, listo, ahí te lo devuelvo. O no mirás el movimiento, o a veces mirás el movimiento y ves que tenés 500.000 pesos de más. Y decís, che, pero el concepto de qué tengo 500.000 pesos. Y lo que hacen es entrar a tu cuenta, porque vos otorgaste el CBU, el DNI, con toda esta ingeniería, y de repente nos estafaron porque entraron a nuestra cuenta bancaria, nos sacaron un crédito por 500.000 pesos y después eso se lo transferimos a alguien. Y ahí caemos en una de las más conocidas estafas en los entornos. Por eso, sospechen de alguien que no es de acá si van a vender un producto. ¿Qué les digo? ¿No utilicen el marketplace? No. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado respecto a la mecánica, cómo se está ahora cómo están a la orden del día de los delitos. Y sobre todo, porque quizás ustedes no sean habituales de vender cosas por marketplace, pero si los más jóvenes. Y los más jóvenes ven eso y se asustan y, bueno, sí, está bien, ya te transfiero, total. Y caen en estafas, en ese tipo de cosas. Entonces, a manera de reflexión, si van a vender algo, traten de cerciorarse de que la persona que está del otro lado sea de esta ciudad. Estudien el tema de la rapidez, la inmediatez con la que se quieren mover, etcétera, etcétera. Cuando te vean algo que esté medio apurado, no, listo, mirá, ya no vamos a seguir la transacción. También ha pasado casos que le ha pasado a un amigo, que me gusta siempre hablar con casos de conocidos, que compró ponía en venta
apareció alguien y dice, mañana va a ir alguien a retirarla, pero yo ahora te transfiero la plata. Le manda el comprobante, dice, ya te mandé el comprobante. Le manda el comprobante, él obviamente le dice, no me llegó nada, porque no tengo nada. Dice, no, pero tiene una demora, puede ser de hasta 24 horas. El comprobante era tal cual un comprobante bancario original y todo lo que vos quieras. Y la persona estaba interesada en obtener el bien, pero llevarse el bien sin pagarlo. Y mi amigo decía, pero vos me lo estás mandando me acuerdo que le habías dicho de una, por ejemplo, del Poder Judicial. Le he dicho, no, sí, porque yo trabajo en el Poder Judicial y nosotros tenemos. Dice, no, Poder Judicial no, la verdad que es la primera vez que me pasa de que alguna transferencia venga del Poder Judicial. Esto no es lógico, dice, le cortó la conversación, la comunicación y listo. Pero si no somos duchos, miramos un comprobante, creemos en un comprobante que nos envía alguien producto de algo que queremos vender y caemos en ese tipo de estafas. Las ventas juego, lo que decía, videollamadas, también están muy comunes las videollamadas. El tema de las videollamadas por WhatsApp, donde se hacen pasar por agentes de oficinas de entes oficiales, de Camusi, de EDES, diciendo, che, vamos a actualizar algunos datos que queremos pedirles a usted, o videollamada pensando de que estamos hablando con alguien que conocemos y en realidad no es. Hoy la inteligencia artificial nos permite cambiar la cara, con la misma voz. Yo creo que estoy hablando con alguien que conozco y no es. Entonces, merecemos atención y prestar atención constantemente, sobre todo, porque esto va más allá de cualquier tipo de red social que ustedes tengan, cualquier tipo de billetera virtual que tengan, sin merecer el tema del estudio constante de los movimientos bancarios. Consejos como, por ejemplo, si tenemos más de 3 redes sociales, pongámosle a cada una contraseña diferente, que es lo más difícil de hacerlo. ¿Y cómo resolvemos el tema de cómo me acuerdo cada red social? Las anotamos. Yo las tengo anotadas en un libro que no sale de mi casa, guardado donde están las escrituras de mi casa. Entonces ahí tengo las contraseñas. Y eso es algo que también tenemos que valorar en cuanto al papel que tenemos que guardar, porque volvemos a la vieja usanza del papel. Decimos, bueno, estamos en la era de la tecnología, pero tenemos que anotar en el papel las contraseñas. Y sí, pero ¿por qué anotamos en un papel? Porque para cada aplicación vamos a tener una contraseña diferente. Porque es probable que si nos hackean el Instagram, el Facebook tenga la misma contraseña, el Twitter o el TikTok tenga la misma contraseña, porque actuamos así de esa manera. Y los hackers informáticos van adelante nuestro, entonces van a hacerse de nuestra información de diferentes redes sociales. Segundo, también, consejo que les doy, tener el doble factor de autentificación del WhatsApp. Hoy saben que el WhatsApp es una herramienta donde se roba mucha información. ¿Y cuál es la manera más fácil de hackearte tu cuenta? Es cuando no tenés el doble factor de autentificación. ¿Qué es eso? ¿Algunos no lo tienen? ¿Qué, perdón? El doble factor de autentificación del Facebook. Eso que te pide el código, Lo que te pide el código, bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Quieren hacerlo el ejercicio ahora? Yo les enseño. No, del WhatsApp. Del WhatsApp. Entran al WhatsApp. Estamos todos en el WhatsApp, ¿no? ¿Entras al WhatsApp? Bueno, apretamos los 3 puntitos de arriba, en el extremo superior derecho, donde dice ajustes. Denme un segundo. Donde dice cuenta, perdón. Sí. Cuenta. Van a donde dice verificación en 2 pasos. Verificación en 2 pasos. ¿Entraron ahí? Sí. Está bueno hacer este ejercicio porque eso sirve para la gente. Les va a pedir, si quieren,
Si quieren pueden hacerlo ahora. Dame clave, así ya te dan un poder. Te va a pedir una clave de 6 dígitos. Y lo vas a tener que poner 2 veces ahí para confirmar. 6 dígitos, 2 veces. ¿Qué le pongo al final? Pecado. ¿Qué tipo de cualquier letra? Lo único que no sí, todo número. Esos 6 dígitos tratan de que no sea la fecha de nacimiento. 6 dígitos. También. No pongan fecha de nacimiento. Muy buena pregunta. Porque por lo general también los sabios de la ingeniería social saben que que podemos utilizar la fecha de nacimiento como clave. Entonces ponen, vos cuando ingresás a WhatsApp por primera vez te pide la fecha de nacimiento. Y quien entre en su WhatsApp sabe la fecha de nacimiento. ¿Entienden? Podés poner la fecha de nacimiento de tu hijo, lo que sea. Sí, lo que sí es importante que ustedes sepan que este doble factor de autentificación, esa clave se la va a pedir regularmente. No es que te la va a pedir todos los días ni a todo momento. A veces te la pide una vez en el mes, a veces te la pide 3 veces en la semana. Lo importante es que nosotros la sepamos, que no soltemos esa clave. Bueno, tenés que poner la tuya. La tuya personal porque te va a llegar un código. ¿Esto qué es, chicos? ¿Qué es el doble factor de autentificación? ¿Qué nos permite? Ante cualquier situación de vulnerabilidad, ese código lo vamos a trabajar nosotros nada más. Por eso, las llamadas extorsivas que tienen que ver con el robo de identidad de WhatsApp hacen eso, hacen que nosotros podamos visibilizar en la pantalla 6 números que al entregar esos 6 números a quien está del otro lado, pueda esa persona acceder a la cuenta de WhatsApp. Hace unos años atrás, cuando estaba la vacunación por el COVID, que te decían, che, tenés turno para tal día para vacunarte por el COVID. Si querés cancelar el turno, apretá 1. Y vos apretabas 1, te llamaba a alguien, como usted el Ministerio de Salud, y te decía, denme los códigos que le aparecen abajo en el WhatsApp, que es para poder confirmar el nombre del turno. Y vos mirabas y te aparecían esos 6 dígitos. Y vos se los otorgabas porque pensabas que estabas hablando con alguien del Ministerio de Salud. Y era alguien que te estaba hackeando el WhatsApp. ¿Se entiende? Bien. Sí. Una preguntita. Hay otras estafas que se hacen ingresando por el buzón de correo. Esa es la que te decía yo, la del phishing. Todo lo que tiene que ver con porque correo electrónico. que te dicen actualice la contraseña, sí. Su cuenta será de baja. Todo eso tiene que ver con el phishing. Todo el correo electrónico falso, en donde ¿qué es lo que te pide hacer? Hacer clic en algún lugar. Es más, ¿cuál es la ingeniería de eso? Fíjate que te mandan un correo electrónico haciéndose pasar por ¿cómo se llama? Hotmail, por Yahoo, por Gmail, por Hotmail, por cualquiera, y vos creés que tenés que actualizar la contraseña porque si no se te va a dar de baja la cuenta. Pasa, ¿sabés por qué a veces cuando hacemos clic ahí lo que sucede no es en el inmediato, sino es progresivo el tema del robo de la identidad y del correo electrónico? Porque después, cuando cambiamos las contraseñas es mucho más difícil cuando hacemos la acción que te pide de hacer el clic en esa para actualizar la contraseña, nos roban el identidad, es mucho más difícil poder recuperarlo. ¿Sí? Yo fui a la compañía telefónica. Sí. Y ellos no podían ingresar, porque a mí me habían robado el teléfono anterior. Sí. Y tuve que cambiar todo. Y bueno, una de las cosas que quedó pendiente era el buzón. Y no había manera de ingresar hasta que pudieron ingresar y ahí me mandó las opciones de poder cambiar. Exactamente, miren. Pero lo hizo con ellos porque... No, que si no es imposible. Cuando utilicen el correo electrónico, primero, si les llega un mensaje, vean de quién lo recibe. ¿Quién lo manda?
manda ese correo electrónico. Por más que pones como una entidad oficial que te lo está mandando Google, que te lo está, donde te pide que cambies la contraseña o que hagas una acción, ya desestimamos por completo. Y acá es donde caemos los más jóvenes. Porque claro, los más jóvenes quieren tener el celular rápido, quieren que no se les dé de baja el Instagram o que no se les dé de baja el correo electrónico, lo que sea. Entonces sí, voy a hacer clic rápido para que no me pase nada. Y caen. Por lo general los más grandes son más atentos a esas situaciones. Pero ¿qué les digo con esto? Si les llega un mensaje de cualquier tipo bajo el correo electrónico, bandeja de entrada, desestímenlo. Pero no solamente desestimarlo, no es borrarlo, sino van a los 3 puntitos y ponen marcar correo no deseado. Y cuando se abre la solapa del correo no deseado, hay una opción que dice phishing. El phishing es para que denuncies a la página que está tratando de querer acceder a tus datos. Eso es muy importante. Que nosotros no solamente borremos el correo electrónico, sino que también denunciemos ese correo. ¿Para qué? Para ayudar a los demás que no sean víctimas de estafa. No, porque automáticamente cuando vos tenés el correo electrónico, 3 puntitos, marcar como spam, como correo no deseado. Correo no deseado o spam, cualquiera de los que pueda aparecer. Cuando vos haces clic ahí, te va a preguntar la aplicación por qué querés denunciarlo o por qué querés marcar como correo no deseado. Y una de las opciones es el phishing, porque vos sospechás que es phishing. Entonces, ¿qué hace? Microsoft o Google o quien sea empieza a investigar acerca de los correos que está enviando esa empresa. ¿Se entiende? Eso es importante porque eso es una acción ciudadana que por ahí no tenemos en cuenta. Lo que hacemos es borrar o ignorar o bloquear, y lo que tenemos que hacer es que la empresa, quien nos presta el servicio de mensajería, como por ejemplo Gmail, empiece a investigar a esas cuentas que están mandando esos correos. ¿Sí? ¿Explotan esas llamadas? Sí. No hay problema, las que quieras. La pregunta que realmente me quedo preocupado. Hay páginas, por ejemplo, por decir, ¿por qué dejar una billetera virtual? Y te dicen datos biométricos. Entonces vos tenés que poner una carita, ¿de acuerdo? Sin que se rompa el teléfono. Pones la carita, pones datos, pones de todo, ¿de acuerdo? Más de una vez te piden hasta la foto del DNI donde figura el número de trámite. Te piden el número de trámite. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta? Te hago Si eso que vos pones, vos decís que no se borra, y en algún lado, de algún lugar del ciberespacio está, ¿de acuerdo? Y somos vulnerables. Absolutamente. Pero lo que tenemos que hacer es convivir, porque si yo te digo, ¿tenés la aplicación Mi Argentina? Sí. En la Mi Argentina también está lo mismo. Tenés tu número de trámite y todo. Claro, eso te pregunté porque Argentina casualmente, que por la época de la pandemia, que vos tenías que circular por la ruta y tenías que mostrar el certificado de circulación. Sí. Perfecto. Te pedían hasta qué color era de ropa. Sí. Ahora, lo que nos hace esto, ¿qué es lo que le digo? Siempre digo lo mismo. Tratemos de amigarnos con la tecnología de manera adecuada, de no caer en situaciones paranoicas, de decir, no, si nos pueden robar los datos, sí, obvio. De hecho, el año pasado se robaron la base de datos de PAMI. Entró un malware y había alguien que solicitaba dinero en Bitcoin por todos los historiales médicos de quien esté afiliado al PAMI. Entonces vos decís, ¿me pueden robar los datos si se los roban al Estado? Hay muchos casos de robo de datos biométricos y que las bases de datos se compran hoy en día. Pero no es que se compran porque quieren hacer daño. Hoy las grandes empresas compran bases de datos. Y yo siempre le pongo un ejemplo a los chicos cuando voy a los colegios. Digo, si yo compro la base de datos del colegio tanto y la base de datos me da de que los alumnos tienen preferencia por los pochoclos color verde, lo más probable es que me ponga un kiosco de pochoclos de color verde enfrente y mi negocio sea rentable. Hoy las empresas y las grandes multinacionales, partidos políticos, compran bases de datos porque quieren saber qué es lo que les pasa a los ciudadanos y qué es lo que quieren, los gustos y preferencias. Por el algoritmo. Entonces, es información súper valiosa.
Entonces, esa información que nosotros nos merecemos entender como ciudadanos digitales, de cuál es mi huella digital, de qué tiene que ver, qué son mis gustos y preferencias, y sobre todo, porque entender de que hoy no estamos bajo ningún, si a mí me preguntas, no estamos bajo ninguna frontera, o sea, no nos divide ninguna frontera en el mundo. Entonces, eso es un error, no sé si es una cuestión más filosófica, pero tampoco ir con el miedo de que en la vida, porque yo ponga mi cara o ponga mi número de trámite, me puedan robar los datos. Los datos están encriptados, sí, encriptados. Debería existir seguridad, existe seguridad que garantiza que mis datos no sean expuestos. ¿Pueden ser vulnerados? Yo no digo que no, puede ser vulnerado. Puede ser una situación de vulnerabilidad masiva y puede pasar. Pero tampoco te vas a enterar, tal cual. Ahora, a manera reflexiva, y ya te pongo, a manera reflexiva, ¿qué es mi huella digital y qué es lo que yo hago en las redes sociales? ¿Me va a poner bien? ¿Me va a poner mal? A lo sumo te pueden sacar la billetera, te pueden robar dinero. Pero ahora, la conciencia tiene que estar en lo que yo hago en redes sociales. Si yo tengo una huella digital inadecuada, que tiene que ver con hostigar a los demás, con molestar, con tener comentarios que son fuera de lugar o sobre todo cuando hablamos con niños, niñas y adolescentes, si hablo de cuestiones que tienen que ver con que rozan lo ilegal, y mi huella digital no va a ser una huella digital adecuada, entonces va en cada uno. Después lo pecuniario, eso puede ir y venir. ¿Puedo ser víctima de una estafa en un entorno digital? Sí, podemos ser todos víctimas de una estafa. Pero la huella digital es otra cosa que eso va a la conciencia de cada uno. Sí. No, que eso se da en los casos de contratos de tarjeta, lo que te decía, los datos biométricos y todo esto. Porque yo he hecho, por ejemplo, con una tarjeta de American Express y fui al Defensa del Consumidor y primero consigné la página, después los números telefónicos para que coincidieran y después por correo me mandaron y dice, en el WhatsApp que te mandaban coincidían los números telefónicos y a la vez la página. Entonces sí, es la única manera de decir, bueno, estoy hablando con la entidad. Porque no sabés. No, pero por supuesto. De hecho, y después me mandaron la correspondencia, corroboré todo, que estaba todo bien, me mandaron el contrato, lo descargué en la computadora. Pero es algo muy común, incluso hoy se nos hace hasta difícil comunicarnos con un ente oficial. O sea, vos querés hablar con él. Pongo un ejemplo, yo voy a entrenar al Club 1 y yo cuando hablo con un chatbot, con una inteligencia artificial. Entonces a veces me enojo con ese robot y llamo, pero yo no entiendo por qué no vuelve el WhatsApp, que a mí me atendía Cata y hablaba con Cata y ahora tengo que hablar con un bot, porque no tenemos la paciencia de decir, bueno, marque uno si su situación es esta o dos, lo que sea. Sí, después te dejan el teléfono para hablar. Después sí, pero después que vos tenés que estar como Exacto. Y en los trámites administrativos más comunes, hoy en día los chatbots están a la orden. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ayornarnos a las nuevas tecnologías es un ejercicio constante. Y sobre todo, quienes más adelante vamos a conocer nuevos modelos porque déjenme decirles que no hay recetas mágicas para terminar con el ciberdelito. Porque la verdad que primero hay dificultades que tenemos que atravesar como ciudadanos. Primero, el tema de la legislación. Hoy la legislación podemos ser el país número 1 en legislar respecto de delitos en entornos digitales. Pero en quien alguien que me vulnere mi integridad o que me robe datos biométricos o mi propia billetera virtual y está en otro punto del mundo, ya la ley no es lo mismo. Claro. Incluso, ¿conocen el caso de Nicolás Ortega? Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que más demoraba la situación de...? Quiero invitarlos, después más adelante vamos a dar otra charla, de paso le tiro el dato. Vamos a hablar acerca de las responsabilidades como adultos en niños, niñas y adolescentes respecto a las redes sociales. Y vamos a abordar mucho lo que es el grooming, el ciberbullying, esas cosas que la tenemos programada para octubre, el 3 de octubre.
que esto era más orientado a las estafas en entornos digitales, pero que vamos a darles herramientas sobre todo para cómo mejorar la convivencia con nuestros hijos respecto al uso de las redes sociales. Y ahí vamos a saldar muchas dudas, hablar muchísimo que nos merecemos. Si a mí me preguntas cómo podemos empezar a terminar con el grooming, con el ciberacoso, con el ciberbullying, primero tenemos que agarrar a las familias. Hablar con mi papá, con mi mamá, pero bueno, les dejo la data para el interés de ustedes. Pero para ir cerrando ya este conversatorio, que tenemos que hacer un poco de reflexión acerca del uso de las billeteras, del uso de las tecnologías. Hoy estamos detrás de una generación, de una etapa, de una era, que la legislación a veces no va acorde a lo que está sucediendo. No nos hace falta. Si a mí me preguntan, hace falta millones más de herramientas en cuanto a la justicia. La justicia hoy no cuenta con las herramientas suficientes. Y cuando te pones a pensar, bueno, ustedes que son de la casa y que comprenden estas situaciones, las entiendo porque yo he pasado por situaciones en las cuales he tenido que recurrir a la justicia y a veces no es la voluntad de la justicia no querer resolverlas, todo lo contrario. Siempre tiene que ver con que a veces estamos con los recursos limitados para lo que en la inmediatez requiere que hagamos las cosas de manera adecuada. Y no le estoy echando la culpa ni a ningún gobierno ni a nada, creo que nos merecemos una reflexión porque soy muy defensor de la justicia, soy una persona que he tenido que estar en situaciones en las cuales han habido situaciones donde han defenestrado la justicia. Mirá, no defenestré la justicia porque funciona bien. Si tuviera las herramientas que corresponden que tuviera la justicia, este país sería otra cosa. Pero bueno, es otra reflexión que merecemos, pero me parece que también merecemos estudiar este tipo de cosas. Hoy conocimos un poco el mundo de las tecnologías. Faltan más, van a venir más tipos de estafas. Lo importante es que nosotros estemos alertas, no con miedo. Una cosa es estar alerta, otra cosa es estar con miedo. No tenemos que tener miedo de las nuevas tecnologías, para nada. Incluso seguramente, ¿cómo es el nombre de ella? Emilia. Incluso Emi va a conocer muchísimo más redes sociales que nosotros. Entonces nosotros tenemos una opción, o nos ayornamos a la realidad que está viniendo, o nos ponemos y miramos desde el costado. Lo que sí yo les recomiendo es no tener miedo y ante todo consultar. Yo sé que las personas por lo general siempre consultan, son más metódicas, son más meticulosas, no son de meterse en lugares en donde quizás la duda les invada. Pero eduquemos también a las generaciones que vienen para que entendamos que también lo que está pasando en el mundo digital es prácticamente lo que está pasando en el mundo real. O sea, hoy un robo se perpetra de la misma manera en carne propia como un robo que puede pasar en una billetera virtual. Ahora, ¿de qué depende? De que eso mejore, que eso empeore o de que no cambie nada. Y depende de nosotros los ciudadanos. En un mundo digital que cada vez está diseñado para que más y más horas pasemos delante de la pantalla. Eso es otra reflexión que nos merecemos. Ahora, nosotros frente a eso tenemos que hacer un parate en conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Somos ciudadanos. Somos ciudadanos porque tenemos derechos y obligaciones. Y somos ciudadanos digitales en un mundo que no conoce fronteras. Las legislaciones son difusas, son muy difusas. Por eso hay que tener una cierta sensibilidad en los entornos digitales, pero en el sentido de la prevención, en el sentido de nunca creernos que no me va a pasar nada a mí. Eso por un lado. Y segundo, cuando me pase, contarlo, decir, che, me pasó esto, ¿qué hago? Tengo que tener a alguien con quien contarlo, con quien denunciarlo, tengo que tener herramientas para saber qué hacer ante una situación. Porque ahora, ¿qué pasa si nos pasa? ¿Qué pasa si nos pasa? Hay dos tipos de caminos, que tenemos que hacerlo de manera paralela. Está la denuncia administrativa y la denuncia policial. La denuncia que nosotros hacemos para que se inicie la investigación. ¿De qué manera o qué hacemos primero? Y yo les digo lo que más en la inmediatez les resulte óptimo a ustedes. Si les pasa que les vulneran una billetera virtual o una tarjeta de crédito
o le sacan lo que le pasó a mi vecino. Lo primero que hizo fue llamarlo al teléfono y llamarlo al banco. Decir, che, me pasó esto. Bien, perfecto. El banco automáticamente accionó. Hay algunas situaciones de alerta preventiva que tienen los bancos, sobre todo ahora están mucho más duchos, producto de que, claro, han tenido que devolver tanto dinero, que ahora son un poco más duchos a la hora de activarse situaciones preventivas y bloquear movimientos bruscos de dinero. ¿Qué es lo que le pasó a mis vecinos? Cuando empezó a ver que había muchos préstamos que se estaban pidiendo, automáticamente se bloqueó la cuenta. Eso lo hace de manera preventiva. Hacemos eso y después vamos a la comisaría con la denuncia que nos otorgue la propia entidad bancaria. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer una declaración, porque si la fiscalía,